Bueno, nosotros somos del equipo de Pocas, Laura y Pablo, también están Lien, Rock, Javier. Bueno, primero que nada, agradecer enormemente a Vani, a Joel, a Alex, a Solveig, a Espe, a Pilar, a Sonia, a Dani y a todo el equipo de Matadero, Media Lab, que nos han permitido estar aquí. Y nada, ahora les mostraremos un poco del prototipo que hemos preparado. Comenzando con una presentación. Bueno, POCAS. ¿Qué es POCAS? POCAS es un acrónimo recursivo, que quiere decir Poca Organización Colaborativa de Autoservicio, y es una mutuación mutualista del modelo de tienda de autoservicio. POCAS se puede entender como tres cosas distintas, tres perspectivas. Primero, es una ciencia ficción económica que especula con la cultura y los sistemas de una red de espacios autónomos de economías locales. Es también una investigación transdisciplinaria en la intersección de la computación distribuida y las economías alternativas, que hace un mapeo de qué proyectos, tecnologías y sistemas podrían hacer esta ciencia ficción una realidad. Y es también un proyecto artístico que utiliza espacios como este, espacios como el Media Lab, para explorar, desarrollar, probar, prototipar cómo Pocas podría convertirse en una realidad. Pocas sucede en la Ciudad de México, en un presente alternativo, y tiene como referente las cadenas de autoservicio OXXO. No sé quién ha tenido la oportunidad de estar en un OXXO, un 7-Eleven o tiendas de este tipo. En la Ciudad de México están por todos lados, son un nodo económico importantísimo de la ciudad y un nodo muy problemático también. En México tenemos de los índices más altos de obesidad y de obesidad infantil. Tenemos un problema de extracción de agua, privatización de agua, del cual empresas como OXXO, que se dedican a distribuir comida chatarra y gaseosas, forman gran parte de este problema. En México se estima que hay más de 20,000 OXXOs. Para que se den una idea, eso es más que McDonald's en Estados Unidos, con una población 3 veces mayor. Se estima que hay un OXXO abriendo cada día en México. Y más allá de venderte comida chatarra y gaseosas y tonterías, también puedes realizar una serie de actividades económicas y financieras. Puedes pagar tus impuestos, pagar tus servicios del agua, de electricidad, puedes enviar y recibir dinero de Estados Unidos, y recientemente, hace un par de años, han emitido una tarjeta de débito, convirtiéndose ahora en una especie de banco también. Entonces podemos ver que esta relación entre nodo económico y tienda de conveniencia o tienda de autoservicio tienen una relación interesante. Lo que intenta Pocas es apropiarse de ciertas características de estas tiendas, de su viralidad, de su presencia en la ciudad, de su eficiencia, pero mutar los valores capitalistas por valores de economías alternativas, valores mutualistas, valores de autogestión, y ver si sería posible plantear una solución tan eficiente como la del OXXO, pero desde una perspectiva diferente. ¿Cómo es el universo del Pocas? ¿Qué se pueden imaginar en este lugar? En el Pocas hay una red local donde la gente realiza sus propias antenas para conectarse de forma paralela al Internet. Hay gente que utiliza el espacio público para enseñar sus productos y servicios como forma de protesta. Este es un protestianguis. Hay tortugas, coches que están adaptados para ir despacio a nivel del paso caminando, mostrando los bienes más preciados del Pocas. Hay laboratorios descentralizados de dulces masoquistas, cosa que probablemente el capitalismo no permitiría. Hay refrigeradores callejeros donde la gente reparte y intercambia sopas y conservas.
y hay autocicletas, una serie de bicicletas adaptadas con tecnología open source que viajan de forma autónoma repartiendo frutas y verduras entre diferentes pocas. Y el proyecto pregunta esto como cuestión central. ¿Será posible acelerar el apoyo mutuo a la velocidad del capitalismo? Chan, chan. Ojalá sea así, ¿no? Bueno, a muchos a lo mejor suena el concepto de mutualismo como en un contexto más de biología, donde dos o más seres vivos establecen una relación como de beneficio mutuo. Pero este término también se aplica a sistemas económicos, políticos y sociales. Y lo más interesante de este es que no es totalmente antagonista al capitalismo como pasa con otras ideologías. Aquí, por ejemplo, en la tabla podemos ver cómo si el capitalismo defiende la propiedad privada, el mutualismo no defiende la propiedad de Estado, sino una propiedad colectiva. Tampoco está en contra del mercado, sino de otra coordinación de mercado. Entonces, y así todos estos ejemplos. Entonces, lo que vemos en esto es como un primer paso para llegar a esa sociedad mucho más sostenible, no solo a nivel de recursos, sino también a nivel de afectividades, ¿no? Como una transición que parece más realista y más natural desde el estado en el que estamos ahora. Así que bueno, esto la verdad que suena como demasiada información, todo lo que nos ha contado Pablo, son conceptos nuevos, y nace aquí un poco la necesidad de crear el juego Pocas, que es este de aquí, en el que hemos estado trabajando estos días. Y el juego Pocas básicamente es un juego de rol donde el individuo que controla la historia es una inteligencia artificial local. Local significa que esta IA corre solamente en tu dispositivo. No se conecta a ningún servidor ni envía tus datos sin tu permiso, un poco los valores que estamos aquí defendiendo. Entonces, lo que hace esta IA es generarte un escenario imaginario, un escenario especulativo de un presente alternativo de la Ciudad de México. Y sobre este escenario es perfecto para empezar como a ensayar, practicar, imaginar y poner en práctica todos estos modelos mutualistas con el fin de llegar como a esa etapa, a ese estado postcapitalista. Entonces, bueno, sigue sonando raro, así que vamos a ver un gameplay. El juego comienza un poco, pues eso, tienes diferentes niveles de dificultad. Wow. Tiene soniditos y todo. Entonces, bueno, todo empieza siempre con la misma historia. Estás en tu casa y recibes un mensaje de tu amigo anarquista Javier, en este caso. Entonces, pues te dice de quedar, que está haciendo recados por el barrio. Y te regala un caramelo que nunca has visto, una chocobomba. Y decides probarlo. Entonces, cuando lo pruebas, te invade como un sabor ácido, picoso en la boca, que hace que te duela la lengua. Nunca habías probado nada igual. Así nos imaginamos un poco cómo sería. Entonces, el emocionado te dice que es uno de los caramelos masoquistas que ha creado en su tienda Pocas. Y para ti no es la primera vez que escuchas este concepto de Pocas, como unas organizaciones de colaboración colectiva que están floreciendo por tu ciudad. Él te va a explicar que estas tiendas no tienen ni jefes, ni empleados, ni reglas al uso, sino que son personas que se organizan a través de protocolitos, como de sistemas de autogestión y colaboración colectiva, donde las personas deciden qué recursos necesitan o cómo pueden colaborar. Aquí tenemos unas imágenes súper chulas de cómo podrían ser uno de estos imaginarios. Entonces, te emocionas y Javier te invita a la próxima quedada de Pocas con una pegatina de una cucarachita, que es la mascota del juego y es un poco símbolo de resiliencia. Entonces, pues al día siguiente te levantas y miras por la ventana y aparece este escenario de la Ciudad de México que nos acaba de generar la IA. Cada uno de estos escenarios van a ser únicos y diferentes por cada partida, porque los está autogenerando en ese momento. Entonces eso hace que cada juego sea único en sí mismo. En este caso, como hemos elegido el modo moderado, pues es una situación bastante similar a la Ciudad de México actual, solo que como con un poco más de represión institucional. Entonces, bueno, pues nos adentramos en él y vamos a la reunión de Pocas. Aquí llegas y te tienes que presentar, que es aquí donde tú y tus compañeros que están jugando vais a como imponer toda vuestra información.
Tenéis que entender que esto es el tablero de juego, pero la verdadera jugabilidad ocurre en la vida real, con tus amigos, como discutiendo sobre todos los protocolitos o las cosas que queréis hacer y vuestras intenciones, ¿no? Entonces, pues bueno, lo típico, nombre, algunas de tus condiciones físicas y emocionales, tus capacidades, qué sabes hacer, ¿no? Qué puedes aportar. Y también una cosa muy importante que es como tu situación, tu contexto, tu disponibilidad, ¿no? Porque no es lo mismo que tú tengas un trabajo jornada completa, jornada parcial, seas desempleado, tengas que cuidar de alguien. Entonces, pues bueno, aquí hemos puesto primero Rock, ahora Liam. Y lo que también está muy chulo, que es un detallito, que es la intención, que es opcional, en donde cada jugador va a poner cuál es su intención de estar participando en este podcast, que no tiene por qué ser para todos igual. Entonces, pues bueno, la IA va a utilizar toda esta información que le va a ser, o sea, cuanto más detalles pongas mejor, y lo ideal es que fuera algo realista, aunque también puedes como autogenerar un personaje random, y va a utilizar toda esta información para unirla al contexto que acaba de generar. Aquí no sabemos cuál es la intención de este jugador. Y te va a decir como un nivel de motivación, o sea, según la información que le has puesto. En este caso, medio y alto. Entonces empezamos el juego. Y esta es la primera ronda. La primera ronda dura hipotéticamente 3 meses y tenemos un contador, porque al igual que en la vida real, el tiempo no es ilimitado. Y van a empezar como a hablar de sus protocolitos. Esto sería en la vida real. Dice, pues Lien y Rock, viendo el contexto de la Ciudad de México, pues deciden hacer un protocolito y unas workshops, unas clases de canto y DJ set, como un poco para animar a la población. La idea es que tú pongas la mayor información que puedas, porque es como si de verdad lo quisieras hacer. Es cómo te vas a organizar, cómo va a ser el planning. De nuevo, por ejemplo, una iniciativa de desarrollo de software. Si Liam no tuviera como los conocimientos, porque hemos dicho que era desarrollador de software, la IA luego te va a decir, ¿pero de dónde sacas este conocimiento? Tendrás que contactar con alguien. La idea es que esto de verdad es un simulador, un especulador, también nos gusta llamarlo, porque la idea es como poner a prueba, ensayar si estos modelos mutualistas podrían ser posibles en un presente alternativo de hoy en día. Y luego tienes por aquí tu lista de protocolitos. En este caso van a decidir hacer como 3 protocolitos, pero podrían ser 2, 3, 5. También va a depender un poco de la disponibilidad que han puesto los jugadores. Hala, ya están los 3. Entonces, pues aquí ahora la IA va a pensar, porque le has dado como los protocolitos que quieres ejercer durante estos 3 meses, va a compararlo con el contexto, va a compararlo con las cualidades de cada jugador y nos va a dar una evaluación de si esos protocolitos funcionan o no funcionan. Para ello se va a basar, bueno, esto es para que piense ella. En el feedback que nos va a dar esta evaluación, que primero tienes aquí un primer resumen rápido y luego tendréis por aquí abajo como el feedback de cada protocolito en específico, porque puedes decir, vale, ¿por qué me ha dicho esto? ¿Por qué la IA piensa esta? La IA te va a decir, no, es que esto lo has hecho mal y por eso este es el resumen. Y para hacer esta evaluación lo que se va a basar es en dinámicas de equipo, en planificación de cronogramas, en disponibilidad y también sobre todo en las afectividades, el mood del grupo, o sea, no es simplemente una cosa como funcional, aquí las relaciones entre los jugadores importan. Y luego, pues, bueno, aquí tenemos para que lo podáis leer. Aquí es lo que os digo, que se despliega con más información. Y luego tenemos como nuestra cucarachita de ayuda, porque también entendemos que no todo el mundo a lo mejor está en este mood o no sabe mucho acerca de prácticas mutualistas. Y esto nos lleva a las Wikipocas, que es una página web que la podéis encontrar, pocas.store, donde tenéis información de todo, de prácticas mutualistas, de cómo se pueden poner en uso. Y luego, pues, créditos, of course. y un poco esto sería el protocolito. Bueno, es un protocolito en sí mismo, pero el prototipo que hemos hecho estos días de intensivo. Entonces, vamos a hacer un resumen de las dinámicas del videojuego, y es que... nos han quitado la imagen. Hola. Bueno, si no necesito imagen, da igual. Aquí, te genera un escenario IA, luego tú respondes con tus protocolitos ese contexto y luego te hace una evaluación tanto individual colectiva.
Entonces, tras esa evaluación, porque ha pasado esos 3 meses, se vuelve a generar un nuevo escenario y así el juego entra en loop. Durante 5 años aún estamos decidiendo qué es lo que va a durar hipotéticamente el tiempo del juego. También van a pasar diferentes rondas y esto se puede hacer muy repetitivo, pero van a ir apareciendo challenges, retos, van apareciendo oportunidades, puede incluso aparecer desastres naturales, cualquier cosa que literalmente podría producirse en la realidad, porque la idea es que sea lo más realista posible. Así que, una vez explicado esto... ¿Qué sigue ahora con este prototipo? Bueno, como bien decía Vani, esto en realidad es un pretexto para hablar del presente a partir de especulaciones del futuro. Entonces, el objetivo principal de este juego es poder llevarlo a comunidades, a grupos de amigos, a espacios como este, para crecer el universo del podcast con un ejercicio de especulación colectiva, donde no sea yo y un grupo pequeño de gente la que crece el mundo de podcast, sino que este mundo crezca de manera distribuida, como una red de podcast que emerge de esta dinámica. Además de eso, pues toca seguir mejorando este prototipo, equipar a gente que quiera hacer estas dinámicas de juego para que no dependa de mí, no dependa de este pequeño grupo, sino que sea una cosa que crezca más allá de nosotros. Bueno, pues con eso me gustaría llamar al resto de los colaboradores, a Rock, a Lian y a Javier, que estuvieron participando en este desarrollo de prototipo, y agradecerles por su tiempo. Muchas gracias.